Hola, 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 bienvenidos, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. John Mejía aquí los acompaña. Eh, Hoy lunes 8 de junio, empezamos la segunda semana de junio, la segunda mitad del año. Súper contento de todo lo que está pasando ahora, todos los logros, a pesar de que las circunstancias y todas las condiciones de pronto apuntan hacia un lado negativo, ¿verdad? Aún estamos en una pandemia, aquí por lo menos en Estados Unidos estamos viviendo eh, tiempos turbulentos, llamémoslo así, a raíz de toda la violencia o también la opresión que se ha dado a conocer. Eh, Desde que comenzamos hace 3 meses con todo esto del coronavirus, la gente ha hablado de crisis, 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 crisis. Y una de las cosas que yo me he puesto la meta a tener muy en cuenta es no hablar de crisis, sino hablar de tiempos de cambio. No tiempos de crisis, sino tiempos de cambio. Al estar hablando de tiempos de cambio, también estás cambiando tu mentalidad, estás viendo la oportunidad. Cuando te enfocas en crisis, recuerda que lo que tú te enfocas se expande. Si te estás enfocando en crisis, solo vas a ver problemas, ¿verdad? Si te enfocas en problemas, solo ves inconvenientes, obstáculos, ¿sí? Es más, si tú tienes un problema, yo te invito a que le cambies la palabra problema a reto. ¿Sí? No tengo un reto, no tengo un problema, tengo un reto. Porque un reto quiere decir que tú tienes que ser mejor para sobrepasarlo, que tú tienes que buscar más herramientas, más conocimientos, tienes que convertirte en una mejor versión para poder lograr eso. Ahora, en los últimos 3 meses yo le estaba hablando a la gente de tiempos de cambios, tiempos de cambios, tiempos de cambios. Y cuando he estado hablando con ellos, les digo que la importancia de crecer el nivel de conciencia para poder ver las oportunidades. ¿Sí? Las oportunidades no pasan, uno no las ve, no las deja. No, simplemente si tú no tienes un nivel de conciencia, no puedes tomar suficientemente alto para reconocer las oportunidades, no las puedes tomar. ¿Verdad? Ahora, si a ti te llega una oportunidad, si a ti te llega el reto, ¿cierto? Si te llega las condiciones, es porque tú estás preparado eh, para aceptarlo, para sobrepasarlo, para ser exitoso en lo que te llega. De pronto no conoces, de pronto no conoces todo la forma, el cómo, ¿cierto? Pero si tú estás en esas condiciones porque te ha llegado. La gente me dice, no, estoy esperando una señal para empezar a prepararme. No, si te llegó la oportunidad es porque tienes que prepararte, no esperes la señal porque la señal ya llegó. Lo que necesitas es saber cómo, qué herramientas, cuál es el camino. Ahora, ¿cómo descubres ese cómo, qué herramientas y el camino para poderlo hacer? Tú tienes que hacer un inventario diario. En estos días yo estaba hablando con varios grupos que hemos hecho entrenamientos y hablábamos del GPS, del GPS, ¿cierto? Para que el GPS funcione, es necesario que tú tengas el destino, ¿sí? Y de dónde comienzas, ¿cierto? Si el GPS no reconoce dónde tú te encuentras, no importa el destino que le pongas porque no vas a saber por dónde arrancar. O al revés, si tú no le colocas hacia dónde te diriges, el GPS no va a funcionar porque no sabe desde dónde comienza con las direcciones. Entonces es importante saber dónde te encuentras y hacia dónde vas. ¿Sí? Y el GPS, ¿qué es lo que hace? Busca la ruta más rápida, ¿sí? Con menos tráfico, ¿sí? Para llevarte allá. Si hay un accidente, el GPS vuelve y se reprograma y busca la otra ruta alternativa. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros sabemos hacia dónde vamos, tenemos que saber dónde estamos, dónde nos encontramos las herramientas y buscamos la ruta. Pero si hay un reto, ¿sí? Como el coronavirus, por ejemplo, que convirtió todo de físico a virtual, ¿cierto? Los negocios tuvieron que reinventarse para volverse virtuales y poder sobrevivir en esos últimos 3 meses. Entonces, eso es un desvío, un accidente en la ruta y un desvío. Entonces, encontrar esa forma para que el GPS me siga guiando hacia donde quiero ir. ¿Sí? ¿Qué es lo que me guía? ¿Cuál es lo que me guía en ese camino? Tener una claridad en mis metas, tener una claridad en lo que yo quiero ser, tener una claridad en lo que quiero lograr. ¿Sí? Entonces, sabes dónde te encuentras, te conoces a ti mismo, ¿sí? Sabes tus fortalezas, sabes con qué puedes trabajar, sabes inclusive tus debilidades y qué te falta aprender o qué necesitas, que una comunidad que te guíe, que te apoye, qué es lo que necesitas. Sabes hacia dónde te diriges, o sea, tienes el fin en mente, sabes lo que tienes que hacer, ya tienes la meta y empiezas a dividir esa meta en pedacitos.
Si es una meta un año, lo divides en 6 meses lo divides mensual, mensual la divides semanal y ya sabes lo que tienes que hacer hoy. Lo que hagas hoy depende, o sea, todas las acciones que tomes el día de hoy tienen que ser intencionales dirigidas hacia esa meta de un año. Sí, solo es hoy, sí, pero tú comienzas de un día a la vez, ¿ok? Ahora, tienes la guía, tienes la claridad, sabes a dónde te vas a guiar. Muy importante es que sepas en quién te estás apoyando, qué información estás recibiendo, cuál es tu puente, cuál es tu fuente de información y quién es tu puente para la fuente de información. ¿A qué me refiero? Si la fuente de información es tu mentor, el puente es cómo estás aprendiendo de ese mentor, virtualmente, en llamadas, en cursos, tienes un coach, ¿de qué forma te estás preparando para poder llegar a ese punto? ¿Cierto? Todo eso, cuando tú sumas todo eso, te da una forma de pensar exitosa, una forma de pensar exitosa. Tú no debes pensar a ratos, tú debes tener una forma de pensar, mantener una forma de pensar todo el tiempo. Cuando estás pensando todo el tiempo de la misma forma, estás viendo las oportunidades y todo al mismo tiempo. Hola Lidia, ¿cómo estás? Buenas tardes, John, buenas tardes, James, buenas tardes. Los saludo a todos los que se están conectando aquí por Instagram, aquí por Facebook. Estamos hablando de cómo pensar de una forma exitosa, cómo liderar en tiempos donde de verdad importa cómo liderar. Ahora, la crisis, de nuevo, tiempos de cambio, lo que hizo fue ponernos a todos al mismo nivel. Todos tenemos las mismas herramientas. Todos podemos aprender a utilizar las mismas herramientas. La diferencia es quiénes se prepararon utilizando las herramientas y quiénes decidieron continuar, quiénes decidieron parar y decir, no, voy a esperar a que esto pase y vuelva a la normalidad. Quiénes se están dando cuenta en este momento que esa normalidad ya no existe y no va a existir, que cuando pase todo esto va a ser una nueva normalidad. Por ejemplo, muchos de ustedes saben que yo soy parte del equipo de John Maxwell, que yo soy director ejecutivo en el equipo de inglés y soy coordinador del programa o ayudo a la gente a que se certifique en la parte de español, ¿cierto? Estaba yo en una reunión esta mañana vamos a estar hablando mucho de eso, vamos a hacer un seminario web hablando de eso, y a raíz de todos los cambios, ahora se está ofreciendo la experiencia virtual. ¿Sí? Algo que no ofrecíamos antes. John Maxwell empezó en los últimos 3 meses a hacer Facebook Live. Él hizo un summit, una cumbre de liderazgo. Él ha puesto muchos más recursos disponibles a raíz de que todo el mundo está al frente de una pantalla, de un teléfono, de una tablet, de un computador, al frente de una pantalla todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, la audiencia cambió. Y si la audiencia cambia, inmediatamente tiene que cambiar tu forma de comunicarte con la audiencia. Si tú no estás cambiando, tú te quedas estancado, te quedas atrás. Estamos hablando de pensar, del pensamiento, de mantener una forma de pensar exitosa, ¿cierto? Pensamiento sostenido. Cuando tú tienes educación y soporte continuo, ¿sí? Cuando estás aprendiendo constantemente, situaciones como la que estamos viviendo, la que empezamos a vivir, no te afecta como le afecta a cualquier persona. ¿A qué me refiero? Pasó la pandemia, cambiaron los gobiernos hicieron que cambiara la economía hicieron que cambiara el liderazgo de cada persona. Si esa persona se mantiene educando constantemente, esa persona se está adaptando y está cambiando también. Es mucho más fácil. En cambio, si esa persona no se está educando y no se está manteniendo, va a estar paralizada esperando a ver qué pasa. Va a estar viviendo en una zona de miedo. ¿Sí? A diferencia de las otras personas que están entre una zona de reflexión, que están apreciando lo que tienen, lo que son, lo que quieren hacer, y en las personas que están en una zona de crecimiento, que son las que están poniendo la acción y están convirtiendo todo esto en una realidad, todos sus sueños, que a pesar de todo lo que pasó, aún están hacia adelante. Yo no estoy diciendo que a mí no me pasó nada, no, para mí cambiaron muchas cosas. En la parte de las ventas, sí se bajaron muchas ventas, por un lado, por otro lado, aumentaron. Curiosamente, por otro lado, aumentaron. ¿Cuál fue el lado que bajó? La gente que pedía por curiosidad. ¿Cuál fue el lado que aumentó? La gente que está en la zona de reflexión y en la zona de crecimiento que sabe que necesita esas herramientas. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué audiencia te estás enfocando y cómo te estás comunicando con esa audiencia? Hola Judith, ¿cómo estás? Un cordial saludo. Sí, seguimos es mirando de qué forma nos conectamos con esa audiencia. Ahora, yo estaba haciendo solo Facebook Live.
¿sí? La semana pasada intenté hacer un Instagram Live al mismo tiempo y se me complicó y terminé haciéndolo Facebook Live. Estaba haciendo Instagram, pero solo por invitación, con otras personas, llegando ahí. Instagram es una de las plataformas que la gente se está conectando mucho, ¿sí? A veces más que en Facebook. Entonces, si tú no te estás conectando en esas plataformas para compartir tu mensaje, compartir lo que tú haces, compartir quién eres, la gente no te va a estar conociendo. ¿Por qué es importante que la gente te conozca? ¿Sí? Porque la gente tiene que reconocer tu marca por lo que tú haces, por tus acciones, ya sea personal o profesionalmente. Y tienes que de alguna forma llegarle a ellos. De nuevo, el ejemplo con John Maxwell, que empezó a hacer la cumbre de liderazgo, los Facebook Live que está haciendo los lunes, todo, información, contenido valioso, ¿sí? Que lo está poniendo disponible al público, ¿sí? A la audiencia que simplemente lo sigue, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, ya sea en YouTube, ya sea en Instagram. ¿Sí? Yo tengo mi canal de YouTube y cierta audiencia me sigue en el canal de YouTube. Yo tengo lo que es LinkedIn y cierta audiencia me sigue en LinkedIn, pero cuando tú estás trabajando todas las audiencias, estás creando un impacto para tu marca, un impacto para tu empresa. Porque si solo te estás enfocando en un solo canal, en el canal de Facebook, por ejemplo, ¿cierto? Solo en Facebook, en el momento que una pandemia con la que ahora pasó, mucha gente más está entrando a Facebook, hay una audiencia más grande, pero hay mucha gente buscando cosas gratis. Hay mucha gente que entra a Facebook simplemente para mirar y buscar algo gratis. No está buscando hacer negocios por Facebook, ¿cierto? Entonces, si tú estás haciendo anuncios, si estás colocando campañas en Facebook, la gente no las está viendo. La gente está buscando es algo gratis, contenido. Ahora, si tu contenido gratis y todo que tienes en Facebook lleva a esa persona a que vea uno de tus otros canales o a que vea tu website, ya es diferente porque estás capturando una audiencia. De nuevo, estás creando un impacto. ¿Sí? Entonces, tener un solo canal donde tú te estás anunciando no es suficiente. Tienes que tener varios canales. ¿Sí? Está el Instagram, está el Facebook, está el LinkedIn, está el YouTube, está el Twitter, el TikTok, por ejemplo. La gente no entra a TikTok por una enseñanza de liderazgo. La gente entra en TikTok para desconectarse y ver algo que lo haga reír, ¿cierto? O algo diferente. Entonces, ¿en qué canal te estás anunciando y cómo lo estás anunciando? Eso tiene que ver mucho con la forma como tú estás pensando y las herramientas que tienes a tu favor. Entonces, ¿qué herramientas estás poniendo en práctica para mantenerte en estos tiempos de cambio y para tomar las oportunidades que vienen? Hola Patricia, buenas tardes, muchos saludos. Katia, muchas gracias, excelente también. Alejandro, bienvenido. Juancho, bienvenido. Entonces, ¿qué herramientas estás utilizando? Primero, tienes que estar trabajando en tu liderazgo y en tu comunicación. ¿Sí? Cuando tú trabajas en tu liderazgo, estás trabajando en tu crecimiento personal. Si tienes crecimiento personal, tienes crecimiento profesional inmediatamente. ¿Sí? Tu comunicación. ¿Por qué tu comunicación? Muchas personas se comunican, pero no conectan. Entonces, el mensaje que tú tienes que estar compartiendo tiene que ir también enfocado a diferentes personalidades. ¿De qué forma dice las cosas? Es mejor que tengas un solo mensaje y que lo digas de 4 formas diferentes a que tengas 4 mensajes diferentes y lo estés diciendo de la misma forma, porque solo le va a estar llegando a cierto tipo de audiencia, ¿sí? Tienes una personalidad, tienes 4 diferentes audiencias que una recibe un mensaje directo, la otra recibe un mensaje enfocado a la gente, la otra es un mensaje global, ¿sí? Y la otra es un mensaje que tiene que tener detalles, ¿sí? Puntos para completar el mensaje. Entonces, tienes que tener toda esa información junta cuando estés haciendo una transmisión, por ejemplo. Hola Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, excelente que estén conectados acá. Ahora, hablando de pensamiento sostenido, hablando de liderazgo, hablando de crecimiento, hablemos de ventas. ¿Sí? Nada pasa hasta cuando tú empiezas a vender. Nada pasa hasta cuando tú empiezas a vender. No importa si estás vendiendo una idea, no importa si estás vendiendo un producto, si estás vendiendo un servicio. Todo el tiempo tú estás vendiendo. Todo el tiempo tú estás vendiendo. Estás vendiendo tu imagen, estás vendiendo tu marca, estás vendiendo tu mensaje. Todo el tiempo estás vendiendo. ¿Cómo estás vendiendo? ¿Cómo estás vendiendo? En el siglo anterior se vendía, yo te daba un servicio, un producto y tú me dabas un dinero. Era una transacción, ¿cierto? Hoy en día tú no vendes a través de una transacción.
Hoy en día vendes a través de una relación, ¿sí? Tú creas son emociones, porque la gente te compra a ti primero. La gente te compra a ti primero, no tu producto, no tu servicio, te compra a ti primero. Entonces tú estás creando relaciones, ¿sí? Si tú eres de los que está buscando algo y lo primero que dices, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo? Tú eres de las personas que está pensando que las ventas es una transferencia de servicios por dinero o productos por dinero, ¿sí? Tú no preguntas cuánto cuestas. Primero que todo, costo es algo que no te da un retorno. Cuando estás invirtiendo en tu crecimiento, estás invirtiendo, no estás pagando. Estás invirtiendo porque tú tienes un retorno en ti. Eso es muy importante. Cuando estás haciendo una transacción, primero es crear esas emociones. Hoy en día tú tienes los concesionarios, las casas de automóviles, tú puedes comprar el mismo carro acá, con el mismo color, el mismo equipo, por el mismo precio que en otra casa. ¿Qué es lo que la gente busca? ¿Cuál es la diferencia? La gente busca la conveniencia, ¿cierto? Que uno le quede más cerca que el otro. Pero más aún, más allá de la conveniencia, busca crear esa relación. Si en esta casa que me queda 10 minutos es conveniente porque puedo hacer el servicio ahí y todo, pero no me gustó el trato, me sentí como que me estaban engañando, y en esta que me queda una hora me ofrecieron cafecito y me sentí súper bien, yo me voy a manejar una hora. Porque la conveniencia se quedó ahí hasta cuando yo no tuve esa emoción para poder comprar lo que quería. ¿Cierto? Súper importante. Tú estás creando emociones, la gente te compra a ti. La gente te compra a ti. Entonces, el seguimiento se ha convertido en algo muy importante hoy en día en la parte de las ventas y en la parte de liderazgo y de comunicación, lo que veníamos hablando. Porque un contacto con una persona no es suficiente. Ahora tú tienes que hacer un contacto por varias formas. Por ejemplo, yo con mis clientes, yo hago un contacto por WhatsApp. Ahí utilizo muchísimo WhatsApp. Hago un contacto por email, ¿sí? Y hago otro contacto, ya sea hoy en día se utilizan mucho las videollamadas, puede ser Zoom, puede ser WhatsApp, video, Skype, ¿sí? O uno simplemente una llamada telefónica. Entonces es muy importante la información, cómo te estás contactando, porque un contacto no es suficiente. A veces para cerrar una venta tú tienes que hacer hasta 20 contactos, ¿sí? Un seguimiento, un periodo de tiempo. Y ahorita con todas las condiciones, con todos los cambios que hemos tenido, hay personas que están comprando que hace 3 meses dijeron, no, tengo el dinero, pero voy a esperar qué pasa, porque querían tener una seguridad del dinero y se han dado cuenta que han pasado 3 meses y no ha cambiado nada y que si ellos no hacen algo, se van a quedar estancados y ustedes saben que el agua estancada huele a feo. Entonces, en este momento esas personas se están reactivando y están invirtiendo en ellos mismos, están comprando para poder lograr lo que quieren. Entonces, la única forma de tener esos clientes de hace 3 meses es mantener ese seguimiento, ese contacto. Y eso depende de cada uno de nosotros. Ahora, yo tenía aquí unos puntos claves que quería compartir con ustedes. Son 5 o 6 puntos claves que quiero compartir con ustedes para finalizar esta transmisión. Primer punto, ¿sí? Estamos hablando de pensar como gente exitosa. El primer punto es, todo comienza con un pensamiento. Todo comienza con un pensamiento y los pensamientos son cosas. Lo que tú piensas termina haciéndose realidad, ¿sí? Porque lo que tú piensas te va a crear una sensación, tú lo vas a evaluar basado en tus valores, en tus perspectivas, vas a tener una emoción te va a hacer actuar, tú vas a tener una acción y vas a tener un resultado basado en un pensamiento. Entonces, nada comienza hasta que tú empieces a pensar con un pensamiento. Punto número 2. Lo que tú piensas determina quién eres. Quién eres determina lo que haces. Lo que tú piensas determina quién eres determina lo que haces. Súper, súper, súper valioso eso. Porque el mundo no nos da lo que nosotros queremos. El mundo nos da lo que nosotros somos. Y nosotros somos lo que pensamos. Entonces, mantener un pensamiento sostenido, tener unas personas, una tribu, gente a nuestro alrededor que nos ayude a mantener ese pensamiento es súper importante. Mentores que nos ayuden a ser mejores es súper importante, porque si estamos pensando de una forma, vamos a actuar de esa forma. Si estamos pensando exitosamente, vamos a actuar exitosamente. Hola Edward, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí. Alejo, buenas tardes. Doris, buenas tardes. Veo que se están conectando. Gracias, gracias por conectarse y compartir conmigo estos momentos.
Punto número 3. Nuestro pensamiento determina nuestro destino. Nuestro destino determina nuestro legado. Ah, qué valioso ese punto. Nuestro pensamiento determina nuestro destino determina nuestro legado. ¿Por qué determina nuestro destino? Yo les contaba a ustedes el ejemplo del GPS. Hay que tener en cuenta hacia dónde vas, ¿cierto? Hacia dónde te diriges. Ya teniendo hacia dónde te diriges, vas a poder tomar los pasos necesarios para llegar hasta allá. Entonces, si tu pensamiento determina hacia dónde vas, la persona en que tú te conviertes es la que va a dejar una marca, una huella hacia dónde vas. Yo hablaba hace un tiempo yo entré al equipo de John Maxwell en el 2015, ¿cierto? Yo entré buscando liderazgo para equiparme y en el proceso he conocido muchísimas personas, cientos de personas que han venido a hacerse parte del equipo. Y una de las personas, de las razones, lo tengo muy en cuenta, fue que entró al equipo porque quería crear legado. Quería crear legado. Entonces, de las preguntas que me hizo cuando estaba pidiendo información para hacerse parte del equipo fue cuál era el papel que jugaba John Maxwell dentro del equipo de John Maxwell. No solo el nombre, no solo el respaldo, sino cuál era la función. Mi respuesta es, nosotros como miembros del equipo de John Maxwell somos las piernas de los 40 años que le ha enseñado. Entonces, nosotros, como somos las piernas, nosotros somos los que estamos dejando huella. Sí, estamos utilizando toda esa información, todo lo que él ha creado, y él está creando un legado con toda esa información, pero al mismo tiempo nosotros estamos creando nuestro propio legado utilizando esas herramientas. Entonces, cuando yo le comenté eso, él me dijo, o sea, que yo sí puedo dejar mi legado. Yo, claro, vas a estar equipado de tal forma que puedes dejar tu legado. Y eso fue lo que marcó la diferencia para él en ese momento y por eso sí son parte del equipo de John Maxwell. ¿Cuál es la importancia de tu legado? Esta pregunta se la hago a varias personas. ¿Tú te sabes el nombre de tus abuelos? Todo el mundo se sabe el nombre de tus abuelos. ¿Tú te sabes el nombre de los abuelos de tus abuelos? Muy poca gente se sabe el nombre de los abuelos de los abuelos. No porque que sea malo, sino porque no hay un legado, porque no hay una marca. A menos que tu abuelo sea el fundador de una empresa, el abuelo de tus abuelos sea una fundador de una empresa y la empresa ha corrido en la familia por más de 100 años, tú vas a tener el nombre marcado, ¿cierto? O una persona importante en la historia, tú tienes el nombre marcado. Son muy pocas las personas que se saben el nombre de los abuelos de los abuelos. Eso es legado, esa marca que tú estás dejando. Yo quiero que mis nietos se acuerden de mí y que los nietos de mis nietos se acuerden de mí. Y eso es lo que yo hago, de la forma en que yo pienso, como soy, es como actúo, y como actúo deja ese legado. Entonces es súper importante. Hola, Isasi, buenas tardes. Anali, buenas tardes. Ahora, cuarto punto, la gente que va a la cima piensa diferente que otros. Por muchos años yo escuché que la cima era un lugar muy solitario, ¿cierto? Porque la gente que estaba en la cima era egoísta o hacía las cosas sola. La verdad es que nadie llega a la cima por sí solo. Uno es un número muy pequeño para crear significado. Uno es un número muy pequeño para crear significado. Entonces, tú nunca llegas solo, tú siempre estás apoyándote de alguien. A veces esa persona no está al lado tuyo, ¿sí? A veces es una persona, es un mentor del que aprendiste en un libro o de pronto es un mentor que aprendiste en persona, ¿sí? Pero tú nunca haces nada solo, siempre estás haciendo algo en equipo, en una tribu, apoyando en alguien, ¿sí? Entonces, si tú tienes esa mentalidad de apoyo, de ayudar a otros, te vas a poder ayudar a ti mismo. Tú no le puedes dar algo a alguien que tú no tienes. Por eso es muy importante que primero trabajes en ti antes de trabajar en otros. ¿Ok? Ahora, y el último punto, podemos cambiar la forma de pensar. Podemos cambiar nuestra forma de pensar. Súper importante, porque no importa las condiciones, no importa lo que estemos viviendo, lo que hemos vivido en los últimos 3 meses, no importa las circunstancias, nosotros podemos cambiar esa situación, podemos cambiar esas circunstancias. ¿Cómo lo hacemos? Precisamente, crecimiento personal, eso nos lleva a un crecimiento profesional, ¿sí? Hoffman decía que los analfabetas del 2021, del siglo XXI, son los que no pueden, no son los que no saben leer ni escribir, sino son los que no pueden aprender, desaprender y reaprender. Hoy en día con la tecnología, por ejemplo, Skype lleva 17 años en el mercado y tristemente Zoom, que lleva mucho tiempo menos,
fue el que se apoderó de la pandemia. Fue la herramienta número uno. Si Skype hubiera invertido en transmisiones, en cómo hacer salas más grandes, Skype estaría en la delantera, pero no, Zoom fue el que tomó la delantera. Y en el último mes, Zoom hizo cuatro updates de seguridad, actualizaciones de seguridad, precisamente creando una plataforma mucho más amigable a los usuarios. Sí, ha cambiado los botones, ha cambiado cómo comparte información. ¿Por qué? Porque se aprovechó de la oportunidad que vio al frente con los tiempos de cambio. Y eso es lo que debemos hacer. Nosotros debemos aprovechar esas oportunidades y saber cuándo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Cuando tenemos que tomar la forma de pensar de alguien más y poner en cosas que funcionan, ponerlas en práctica y adoptarlas como si fuera de nosotros para que nos funcione a nosotros y ver ese cambio. Muy importante, muy importante. Este tema, como se pueden dar cuenta, me encanta, me fascina. Muchas gracias por los comentarios, gracias por conectarse, gracias por los saludos. Para mí estas transmisiones es una forma de compartir información que a veces la he vivido durante la mañana o a veces duré toda la semana pensando en puntos claves. Y esta parte de crisis, de nuevo, es algo que alguna gente la tiene estancada, pero para mí no es una crisis, sino es un tiempo de cambio. Tú escoges si es cambio para bien, tú escoges si es cambio para mal, tú escoges si tú puedes cambiar tus circunstancias. Y no me digas que es que en tu país están por la emergencia sanitaria, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, porque todos estamos en la misma situación. ¿Sí? Que es que en tu país la economía, tú no eres un banco, tú no puedes determinar la economía, entonces no dejes que eso te limite. Tú no tienes una bolita de cristal para saber cuándo va a pasar todo esto. Tú no sabes cuándo vas a salir de todo esto. Entonces tú no puedes esperar a que las cosas pasen. Tú tienes que accionar hoy día y tú tienes que tomar acción, educarte, prepararte y tomar acción para cambiar tus circunstancias. Cuando tú cambies tus circunstancias, cuando cambian las cosas que tú ves, la forma de ver las cosas va a cambiar. Les agradezco haberse conectado conmigo el día de hoy. Y déjenme sus comentarios, déjenme de pronto temas que ustedes quieren que yo los toque, que yo les hable. Estoy muy agradecido porque he sido afortunado de tener mucho tema alrededor mío que puedo compartir con ustedes, ya sea de liderazgo, ya sea de venta, ya sea de comunicación, y información que podemos utilizar todos los días y podemos poner en práctica. Entonces, déjenme sus comentarios y yo con mucho gusto preparo ese tema para ustedes. Excelente. Gracias de nuevo por compartir conmigo el día de hoy estos 30 minutos. Espero verlos el próximo lunes.